Tenemos nuestra participación de cada miércoles. El abogado Jesús Díaz Dircio ya está con nosotros y pues vamos a hablar de temas que son extremadamente importantes, que se deben de abordar porque tenemos que entender cómo son las cosas que se están dando en, en nuestra región. Son realidades a las cuales no estábamos acostumbrados, pero que comienzan a ser cotidianas y queremos analizar o queremos que él nos dé información, que él tenga, nos proporcione elementos para entender el lado jurídico de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y precisamente, Jesús, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, buenos días. Como cada miércoles. Y pues el tema de hoy es el caso de dos niñas que estaban desaparecidas, pero que en realidad huyeron de su casa. Antes era una situación extraordinaria, pero ahora es muy frecuente la desaparición de personas que en realidad desaparecen por su propia voluntad y muchas de ellas son menores de edad. No solamente son adolescentes que se van, lo que dicen, con el novio, sino a veces hasta niños que no sé cómo le hacen, pero consiguen trasladarse a largas distancias. Pero en esta ocasión, Jesús, en base a tu conocimiento, los niños que se van de sus casas por maltrato y por voluntad propia, en ese caso, ¿quién se debe hacer cargo? Sí, buenos días, público. Sí, atendiendo a esos dos conceptos que mencionas, que podría hacerse por voluntad propia o por maltrato, que son circunstancias distintas, tratándose de quién se debe hacer cargo de ellos, pues en primer lugar la ley reconoce como las personas que deben hacerse cargo de los niños sus propios padres, sus progenitores. A falta de ellos pues están los abuelos maternos o paternos. También establece que puede ser el familiar más cercano. Pero menciono esto porque tratándose de los niños que se salen de su domicilio por violencia, que es una situación muy diferente a que lo hagan de propia voluntad, pues quien debe hacerse cargo por esas circunstancias son las autoridades, quienes al conocer de un acto de violencia en contra de un menor, debe ejercer la acción de iniciar cualquier investigación o la investigación relacionada a la causa de la violencia que se genera dentro de ese domicilio, sobre todo en un menor. Tratándose de los derechos de los infantes o de los niños y niñas adolescentes, todas las autoridades tienen competencia para conocer en relación a esa violencia, desde luego en el sentido de prestar auxilio al menor, y las autoridades ministeriales tendrán la obligación de iniciar una investigación para determinar la causa por la que los niños están sujetos a la violencia y ejercer la ley para que se pueda sancionar a la persona que la ejerza. Jesús, decías todas las autoridades, ¿eso qué implica? Sí, tratándose de las reformas que ha habido en la propia Constitución, estamos hablando de las reformas que hubo en el 2011, esta implementó dentro de ella que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Tratándose de los menores de edad, todas las autoridades deben prestar auxilio en estos derechos, todas las autoridades deben hacer que se respeten los mismos. Desde luego, tratándose de que la concesión está impuesta al Ministerio Público para poder perseguir los delitos, pues ellos son los que tendrían que actuar en relación a la tipificación de cualquier conducta que pudiera ser ilegal. Y tratándose de los menores, pues cualquier acto de violencia en contra de ellos que pudiera derivarse en un delito, tiene que ser el Ministerio Público quien lo persiga, pero cualquier autoridad debe prestar auxilio de acuerdo a lo que la propia Constitución ha ordenado o mandata en relación a la competencia de cada autoridad. Entonces, cuando alguien escapa de su casa por la violencia de cualquier tipo que vive, ya no es por voluntad propia. No, ya no es por voluntad propia. Debemos entender ahí que a los menores que se van por voluntad propia, pues no existe un castigo para ellos en razón de que no están cometiendo ningún acto ilícito, pero comúnmente una conducta refleja en ese sentido por un menor, pues podría haber alguna otra causa que no sea precisamente su voluntad, el que lo haya hecho salir del domicilio. Esto puede implicar que pueda existir violencia familiar, puede haber alguna omisión de cuidado por parte de las personas que tienen la obligación de atenderlo, máxime si son menores que no pueden valerse por sí mismos. ¿Y quién es el responsable? Porque estamos hablando que es cuando un menor escapa de su casa se pueden cometer, no por el menor precisamente, diversos delitos, los que se acaban de mencionar. ¿Y quién sería el responsable de
de esas conductas. Sí, desde luego, tratándose de que en el núcleo familiar donde el niño, niña, adolescente, tiene que permanecer bajo resguardo de sus tutores, padres, madre o persona a cargo de ellos, pues se entiende que el ambiente o entorno en el que ellos se tienen que desarrollar, pues debe ser el más propicio de acuerdo a los derechos humanos consagrados con la Constitución, el derecho a los alimentos, a la vivienda, a la educación. Todos esos elementos, todos esos derechos deben de estar satisfechos. Si en algún momento existe omisión en el cumplimiento de esos derechos y ellos tuvieran por alguna causa el deseo de salirse de su domicilio por no encontrar esa satisfacción en sus derechos, pues el Estado tiene la obligación de atenderlo. Desde luego las leyes establecen las normas que deben de aplicarse para imponerle la obligación a los que se encuentran en primer punto o primer grado, obligados a cumplirlo. En este caso, la legislación familiar establece que los padres deben de ser los encargados del cuidado de sus hijos, a falta de ellos, pues los abuelos y posteriormente tíos o cualquier familiar cercano. Incluso cuando no existen familiares, el propio DIF tendría la obligación de atender esas necesidades para que los derechos de los niños sean respetados. Pero eso por cuanto a la vigilancia de los derechos que ellos deben de verse satisfechos. Cuando ya existe otro tipo de acciones que los obligan a salirse del domicilio, como pudiera ser la violencia familiar, que pues atendiendo la realidad que estamos viviendo, se ha conocido más frecuentemente de asuntos relacionados a violencia que se están suscitando dentro de los domicilios, tal vez por las restricciones que existe de salir a la calle tan fácilmente por lo de la pandemia, pues ha visto refleja más conductas de violencia, y eso pues desde luego a los niños atendiendo esa circunstancia de acuerdo a su madurez mental, pues han tomado acción inclusive de salirse del domicilio, pero ahí ya es una circunstancia que le compete a las autoridades investigar. Desde luego en el momento que las autoridades se enteran que un niño ha desaparecido, existen mecanismos que deben de aplicarse para la búsqueda de ellos, en razón de que desde el momento en que se reporta la pérdida o el extravío de un menor, pues se entiende que pudiera estar sujeto a la comisión de delito, y tratándose de la violencia familiar, que son delitos que se persiguen de oficio, las autoridades tienen inmediatamente la facultad para intervenir. No sabía eso de que la violencia familiar se persigue de oficio, que en español quiere decir que no tiene que haber una denuncia. Exacto, no necesariamente debe existir una denuncia. Desde luego, entre más rápido la autoridad se entere de una circunstancia de desaparición de un menor, pues es importante que las autoridades ejerzan las acciones y protocolos necesarios para poder buscarlos. Tratándose de los niños, es una cuestión urgente que debe de ser inmediatamente refleja, no debe esperarse un momento, un minuto para hacer la alerta en relación a su desaparición, porque se presume que hay un delito que pudiera haber responsables. Existen mecanismos como la alerta AMBER, que permite que todas las plataformas relacionadas a la búsqueda de personas se pongan en activo para poder inmediatamente localizar a la persona. Y una vez localizada, el Ministerio Público tendrá que intervenir para asegurar su resguardo, su protección, y entrevistar a la persona, y de ahí determinar si existió alguna conducta que pudiera verse en agravio del menor. Y el factor humano, Jesús, ¿qué tal si, por ejemplo, los localizan? Fue por violencia familiar que se ejercía en su casa, los encuentran, pero tienen que regresar al lugar donde se ejercía violencia. La autoridad considera que, por ejemplo, si conmina a los padres a que no vuelvan a repetir la conducta, porque si no va a actuar la ley en contra de ellos, ¿eso sería suficiente para que...? No, desde luego debe determinarse qué tipo de violencia existe, pero además ninguna violencia es justificada en el hecho de que el menor deba de ser revictimizado. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que deba regresar al domicilio. La autoridad debe de garantizar que el niño no pueda regresar a un domicilio donde fue agredido o violentado. Debe tomar medidas de precaución para evitar que exista contacto con su victimario. Por consecuencia, si el menor reflejara que tuvo conductas de violencia por parte de algún miembro de la familia,
pues tendría las autoridades de garantizar que él deba estar bajo seguridad, y si hubiera inseguridad en su persona al regresarlo al domicilio, pues eso es lo que debe impedir la autoridad. Puede tomar medidas tal vez de separación de la persona que está agrediendo al menor, sacando a esta del domicilio, o tomando cualquier otra medida en el que el niño o niña o adolescente quede en resguardo de otro familiar cercano, de la familia que compone pues todo el núcleo, y que pudiera garantizar su bienestar, pero nunca considerar que se le acerque a su victimario, nunca considerar que se vuelva a regresar al domicilio en el que se encuentra la persona que lo ha violentado. Y por ejemplo, ¿cómo se dice? La falta de un apoyo económico luego hace de que las víctimas no denuncien, o las mamás no denuncien que sus hijos son víctimas de la violencia del padre por temor a quedarse sin el apoyo económico. Pero eso es visible. La ley tiene alguna responsabilidad, finca responsabilidad, alguna autoridad que sea omisa ante lo evidente. Sí, ahí es importante para la ciudadanía saber que cualquier acto de violencia no está justificado, y se tiene que poner en conocimiento a las autoridades para que esas inicien cualquier indagatoria, investigación relacionada a ese tipo de violencia. La omisión de cuidado, incluso el que no se le proporciona a los niños, niñas y adolescentes las posibilidades para que ellos satisfagan sus derechos humanos, también es una causa de responsabilidad. Podríamos hablar de una conducta delictiva que se llama omisión de cuidado, y que eso permitiría que también las personas que no cuiden del menor, teniendo esa responsabilidad, pueden responder frente a la comisión de un delito. El Estado, desde luego, tiene la obligación pues de garantizar esos derechos, y cuando existen limitaciones, porque pues los vivimos todos los días, hemos visto las limitaciones que hay en el desarrollo de los niños, niños que están pidiendo en la calle porque sus padres no los han sostenido, pues el Estado sí tiene una responsabilidad en ese sentido, sí debe de tomar los mecanismos para proteger a estos infantes. Entre ellos, pues debe de primero ponderar la obligación que existe de los familiares, ya sean de los padres de manera directa, los tíos, hermanos de los padres, o los propios abuelos o familiares que tuvieran la capacidad económica para satisfacer esas necesidades. Cuando no se dan esas circunstancias, pues el Estado debe contener dentro de sus políticas públicas pues mecanismos y medios para poder responder por los derechos que los niños deben de disfrutar. Precisamente el origen de la violencia que vivimos en este momento viene de que los actuales delincuentes fueron niños en circunstancias de adversidad que encontraron precisamente en el crimen y más en el crimen organizado un escape a todas sus carencias y a todos los males que padecían, ¿no? Sí, desde luego ahí es donde el Estado tiene una gran responsabilidad de proveer a la comunidad los medios necesarios para que pues no exista una participación por parte de los infantes hacia las conductas delictivas. Desde luego esa responsabilidad pues es compartida con los padres, quienes también tienen la obligación de velar por el derecho de sus hijos. Son circunstancias en las que ellos han expuesto a los menores que han aprendido conductas que de alguna forma devienen de otra persona que pudiera prometerles algún beneficio que ellos no tienen en su entorno, y los orillan a cometer delitos. Esa es algo muy importante, porque tanto el Estado como la propia familia tienen la obligación de velar por los derechos de los infantes y buscar que dentro de la educación pues puedan alejarse de los ejemplos o malos ejemplos de los que ellos pudieran percatarse y aprender lo que no es debido. Sí, pues es un tema muy amplio y con muchas aristas, y no sé si que haya algo más que agregar sobre el mismo. Sí, desde luego, tratándose de los menores o los niños, niñas y adolescentes, es muy importante que la conducta de los padres sea vigilar su bienestar, sus derechos, para que ellos pues no caigan en unas situaciones en las que pudieran quedar en riesgo. Tratándose de los niños que se van del domicilio, pues tienen las autoridades la obligación inmediatamente
como nos hemos enterado a través de los medios de que estas menores se salieron de su casa, de investigar inmediatamente para saber la causa y determinar si existe algún delito o alguna conducta de violencia que pudiera ser en perjuicio de los menores, y que desde luego no es la conducta de ellos no puede castigarse en sí a los menores, pero sí a los adultos que tienen la responsabilidad de cuidarlos, pero sobre todo que el Estado, al conocer que existen esas conductas, deba intervenir de manera inmediata. Pues es muy delicado el tema, muy extenso sobre todo. Las personas deben conocer que hay dependencias en las que se debe acudir para regular las circunstancias pues que ponen en desventaja a los niños. Están los juzgados familiares, ministerios públicos, y hay muchas otras unidades que pudieran acudir para poder resolver las circunstancias en las que se encuentran. Como la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que depende de cada DIF municipal, o el propio DIF, así en términos genéricos, ¿no? Y con esto permitiría pues que las autoridades, al tener conocimiento, pues intervengan de manera inmediata y no queden impunes las conductas de violencia familiar, las omisiones de cuidado o cualquier otra conducta en la que los niños se encuentran expuestos, pues desde luego por las personas que tienen el deber de cuidarlos. Y sobre todo pues que es lo más preciado de la sociedad. Exacto, los niños. Criar un hijo es toda una aventura, una responsabilidad que nunca termina, y no entiendo cómo mucha gente se atreve a dejarlos que estén expuestos a peligros adicionales a los que de por sí existen por el simple hecho de vivir en este país. Desde luego. Jesús, pues muchísimas gracias a nombre de Cadena Sur. Como siempre ha sido muy interesante y muy profunda esta explicación que nos sirve para valorar todo tipo de conductas que vemos allí, pero también que nos prohíbe ahora ser omisos ante lo que estemos viendo. Claro, pues agradezco mucho la invitación y sobre todo pues estar aquí con nosotros el miércoles de cada semana, aprovechando para enviar saludos a los compañeros de abogados y del tribunal que actualmente se encuentran suspendidas sus actividades en razón de la pandemia. Un agradecimiento especial para la magistrada Aquino, que ha aportado bastante opinión en relación a los temas. Y Carmen Aquino Celis, ¿verdad? Entonces, de alguna forma hemos, pues como abogados, participado en la difusión de los derechos que las personas tienen para poder defenderlos, y principalmente que confíen en la profesión para que puedan ser respaldados. Pues saludos a todos ellos, ojalá y pronto los tribunales vuelvan a abrir. Ya dijo el magistrado presidente que dependerá de cómo evolucione el personal que había sido contagiado o el número de contagios que haya en el tribunal, pero ojalá y pronto todo regrese a la normalidad. Gracias.